Hola motociclistas, ¿cómo les va? Mi nombre es Pablo Santana y soy miembro del Gilera Motoclub y hoy vengo a entregarles la segunda entrega de Grandes Gileristas. La serie de videos donde estamos grabando para la posteridad a todos los grandes personajes que estuvieron vinculados con la marca durante todos estos casi 70 años que Gilera está en la Argentina. Testimonios que son importantísimos guardar y que todos ustedes conozcan todas las cosas que pasaron a lo largo de la historia con respecto a nuestra hermosa marca. Hoy a quién tenemos, a Erio Piccin. Erio, 50 años trabajando en Gilera. Literalmente es la persona más indicada y que más sabe para contarnos cómo se trabajaba en la fábrica, qué sectores había, cómo se producía. Con Erio vamos a develar todos esos años de historia, esos 50 años que nos van a ayudar a ver cómo a lo largo de la historia Gilera tuvo sus buenos y malos momentos, su evolución y cómo a lo largo del tiempo fue sobreviviendo y llegando, gracias a Dios, a nuestros días, nuestra querida fábrica y nuestra querida marca Gilera acá en Argentina. Los dejo con la primera parte de este increíble testimonio, espero lo disfruten y nos vemos al final. Bueno, querido Erio, acá estamos. Acá estamos, querido amigo. Día frío, pero bueno, frío acá estamos con leña, estufita, amigo, estamos de 10. Bueno, ¿cómo les va a todos? Tengo la real suerte de que mi querido amigo Erio Piccin me ha recibido en su casa. Alguien que estuvo muchos años trabajando en Gilera, Argentina. Y ahora nos va a empezar a contar esa historia y vamos a escuchar de primera mano lo que era ser un operario, trabajar y cómo era el mundo de la fábrica que fabricó nuestras queridas motos, gente. Así que miren qué interesante que va a ser esto. Y ya todas esas leyendas que hay por la ya que se hacía esto, el otro, con Erio nos vamos a sacar un montón de dudas y nos vamos a enterar cómo se hacían nuestras queridas gileras acá en Carlos Espegacini. Erio, querido, gracias por recibirme. No, faltaba, para mí es un gusto. Y contanos, arranquemos. ¿Sí? Contanos un poco de vos. ¿Sos argentino? ¿Sos italiano? No, soy italiano. Sos italiano. Me trajeron cuando tenía 6 años. O sea, sos bastante tano, no sos un poquito tano. No. Sí, no alcancé a ir a la escuela en Italia. Simplemente cuando tenía que empezar las clases, mis padres se vinieron, o sea, primero llegó mi papá en el 50 y nosotros vinimos en el 51. La típica historia de inmigrantes. Sí, contratado mi papá por una fábrica de bicicletas, estaba en Quilmes. El dueño de la fábrica fue el que hizo la conexión para que mi papá viniera a Gilera. Porque había enviudado la hija de Giuseppe Gilera y él se casó con la hija de Giuseppe Gilera. Entonces de la fábrica de bicicletas de Espegacini vinieron un grupo de supervisores, todos a trabajar acá a Gilera de Argentina, y así empezó toda mi relación con Gilera desde chiquito. Tenía 12 años cuando vinimos para acá. O sea, estás vinculado con Gilera desde muy, muy joven. 12 años. Y yo a los 15 años empecé a trabajar como aprendiz en Gilera. O sea, en esa época pasaban esas cosas. Ahora es imposible, pero sí, yo sé que en esa época mi papá también de muy chico trabajaba. No se veía mal eso en ese tiempo. Además, al contrario. Como aprendiz y todo muy legal, porque me depositaban en parte del sueldo ¿cómo es? ¿La libertad de ahorro no? Sí, pero era el hogar obrero. El hogar obrero, sí. El hogar obrero. No me salía. En el hogar obrero. Y
que después, cuando a los 18 años quedé en efectivo, ya no después me cobraba todo el sueldo completo, estando efectivo. ¿Cuánto tiempo trabajaste en Gilera, Helio? Y Gilera, ya te digo, tengo 47 años de aporte, empecé a los 18 en efectivo, tengo 47 años de aporte y 3 de aprendiz. Hace 50 años. 50 años trabajando en Gilera. Es mucho tiempo. Y toda mi vida en Gilera, prácticamente. Y conseguiste entrar como me contaste. Empezaste como aprendiz, sí. El vínculo de tu padre. Y claro, ahí por el vínculo de mi padre. Y estuve en un año trabajando afuera en la época que Gilera estaba por cerrar. Bueno, eso más adelante me vas a contar bien. Sí. ¿Cuánto tiempo se tardaba cuando entrabas a Gilera en quedar efectivo? ¿Era rápido? ¿Tenías mayoría de edad? ¿Te quedabas efectivo apenas entrabas? ¿O había un proceso, un tiempo? ¿Cómo era? No, era rápido. Rápido y rápido que se fuera la gente también. ¿Por qué? Porque muy cerca teníamos la fábrica Mercedes-Benz, que tomaba a la gente que había trabajado en Gilera. Claro. O sea que Gilera servía como escuela y Mercedes-Benz se lo llevaba después. Mirá vos. Son todas cosas que pasan, ¿no? Los alemanes en contra de los italianos. No, en contra. No, ya sé que no. No es en contra porque servía para todo. Servía para la gente, para Gilera y para Mercedes también. En esos años, entrar en Gilera, ¿cómo se veía si tenías la suerte de entrar a Gilera? No, era muy buscado llegar a trabajar en Gilera. Por eso te digo, la única empresa que era más importante que Gilera en esa época era Mercedes-Benz. No había otra. O sea, entrar a Gilera era un logro y era algo que sabías que te iba a traer estabilidad y bienestar. Mucha gente que quería entrar en Gilera. Del parque industrial que era Spegaceni, que era el parque industrial, debe ser uno de los primeros parques industriales del país, ¿no? Sí. Era la fábrica más importante. Era la fábrica más importante con seguridad. Mucha gente quería entrar a trabajar. Aparte, en Gilera había mucha variedad de oficios que se aprendían, que uno se especializaba. Eso te iba a preguntar, Helio. Cuando ingresabas, ¿tenías algún curso de capacitación? ¿O dependiendo, te metían en la línea y bueno, aprendés en el día a día? ¿Era así? Sí, no, a la vieja escuela. Directamente, sí. Sí, pero vos acá en Gilera tenías fundición de hierro, fundición de aluminio, carpintería, laboratorio. Te vengo contando desde el fondo de la fábrica para adelante. Después estaba soldadura de cuadro. Después estaba estampado, pintura, galvanoplastía, tratamiento térmico y después toda la parte mecanizado. O sea que había mucha variedad de oficios que se podía aprender muchas cosas. Yo tuve la suerte de pasar por casi toda la fábrica. Eso te iba a preguntar. Cuando ingresaste, ¿en qué sector ingresaste? Bueno, yo cuando empecé, mira, me haces acordar de algo. ¿Qué? Antes de los 15 años, en las vacaciones del colegio, me pusieron a cambiar árboles de leva de las motos por garantía, que fallaban. Había un problema con los árboles de leva. Así que en las vacaciones del colegio iba a cambiar árboles de leva. Pero no, yo pasé por muchos sectores. Pero cuando ingresaste, ¿cuál fue el primero? ¿Te acordás? La máquina de sacar fotocopia. ¿Cómo era eso? Contame. Te cuento. En esa época, a los planos originales les sacaban copia. Era una máquina por la cual se pasaba el papel heliográfico con el plano transparente. Se ponía uno arriba del otro, pasaba por una luz, se velaba y después eso iba a una caja con vapor de amoníaco. El vapor de amoníaco fijaba la figura. Bueno, ese fue mi primer trabajo. O sea, entraste como impresor. Claro. ¿Y cuándo empezaste a trabajar en
algo directamente vinculado con la manufactura de la moto. Bueno, de ahí pasé a hacer los rayos y los niples de la moto. Justamente había llegado de Italia una máquina nueva que hacía los niples. El niple entraba una varilla de bronce en un tipo balancín que cortaba el sector y estampaba la cabeza. Después eso iba a la máquina nueva, que la estrené yo. La máquina nueva era automática, pero en esa época era una barbaridad, pues se tiraba todo eso estampado en una caja y después de la caja iban a una torreta giratoria. En esa torreta giratoria había 4 estaciones. Le hacían el agujero, la rosca, el fresado para el destornillador en el niple y las 4 caras del niple. Eso fue mi primer trabajo así mecanizado. Eso fue la primera máquina que usaste. Sí. Y después, ¿todos tenían que pasar por todos los procesos? O sea, la idea de la fábrica, te lo digo porque en Toyota, todos en soldadura, que es mi sector, tratan Toyota de que todos apretan todos los procesos para que si falta alguien o lo que sea, o para capacitar a la gente, se incentiva todo el tiempo que haya rotaciones y que la gente sepa hacer cualquier puesto. ¿En Gilera pasaba eso o estabas en un puesto y te dejaban bastante tiempo? No, en Gilera, por lo general, el obrero quedaba fijo en un lugar. Aprendía a hacer un trabajo, difícilmente lo cambiaran. Mira vos. No, sí, a mí, no sé si tuve la suerte o porque era el hijo del supervisor, porque a veces eso cuenta también, que conocíamos a los directivos. Y a partir de que yo me recibí de técnico mecánico, entré a oficina técnica. Después de oficina técnica pasé por varias secciones de la fábrica. Estampado, tornos automáticos, galvanoplastía. Y después ya quedé en oficina técnica. Se ve que era donde más le servía a la fábrica y quedé fijo en oficina técnica. ¿Y qué hacían puntualmente en la oficina técnica? ¿Qué hacían puntualmente en la oficina técnica? En la oficina técnica yo quedé, en principio se hacían planos de piezas, me traían la pieza y yo tenía que hacer el plano de esa pieza. Después fui avanzando y diseñaba matrices de estampado o máscaras para soldar. Después con el tiempo quedé como supervisor, o sea, tenía gente que trabajaba conmigo. Trabajé en oficina herramental también, una oficina que se encargaba exclusivamente del diseño y producción de herramientas para las máquinas. Erio, ¿había algún sector que nadie quería ir? En Toyota tenemos un sector, por ejemplo, que nadie quiere ir. Pero ustedes tienen un sector, ¿había algún sector de la fábrica que decían, che, qué mal que me manden, no sé, a fundición, porque en verano me muero de calor, no sé, o algo así? ¿Existía eso? No, que yo lo haya tenido en mente, no, la verdad que no. No, y yo digo que había mucha amistad entre la gente de fábrica, mucha amistad. Y hablando con gente que se retiraba por algún motivo, siempre añoraron Gilera. O sea, como que Gilera era una fábrica donde se trabajaba a gusto, que no encontraban otro lugar como Gilera. Había muy buen ambiente laboral, sí. Había compañerismo. Sí. ¿En cuántos sectores, los dijiste recién un poco, pero para que la gente sepa, cuántos sectores había en la fábrica? ¿Cómo se dividían? ¿Y qué se hacía en la fábrica, Erio? Porque sé que era una fábrica muy integral, que hacía gran parte de la moto. Contanos qué sectores había, qué se hacía más o menos y qué cosas venían de afuera en ese momento. Lo más fácil es decir lo que venía de afuera, porque lo que se hacía adentro era muchísimas partes de la moto.
Algunas cosas, por ejemplo, los asientos se hacían afuera, pero los materiales los proveía la fábrica. Y era la misma gente de fábrica que lo hacía afuera en la casa. Por ejemplo, en mi casa, mi papá, mi mamá y yo trabajamos, armábamos la rueda. Nos mandaban los rayos, las llantas, los niples, la faja cubre niple, la cámara, la cubierta, los rulemanes. Eso se armaba todo en casa y mandábamos la rueda a fábrica. Después lo que venía de afuera es el equipo de encendido, carburador, sí, la cubierta, las cámaras, esas cosas. La instalación eléctrica también. Instalación eléctrica, en principio se hacía en fábrica, después lo hacían afuera, pero no era que le compraban a alguien, le hacía gente de fábrica. Increíble. Era gente de fábrica que lo hacía. Inclusive la instalación eléctrica también. La instalación eléctrica también, sí. Pero ya te digo, la fábrica lo proveía los materiales. No era que se compraban claro, no venía a un fabricante que exclusivamente. Después fue cambiando, pero eso era en un principio, era así. Los carburadores del Orto venían de Italia, el Amal venía de Inglaterra, los equipos de encendido no eran nacionales, esos eran nacionales fabricados acá. Como hablábamos hoy, los relojes de las motos eran de SIAP, de La Plata, pero muy pocas cosas. La tripa de velocímetro, eso venían de afuera. Los reenvíos los hacía un vecino de mi casa, el reenvío para el velocímetro, eso era muy de la zona, todos los componentes. ¿Qué sectores había, Aéreo? Contame uno por uno. ¿Cuántos sectores había? ¿Tenía fundición, como dijiste? Sí, fundición de hierro, fundición de aluminio. Sí. O sea, después teníamos un laboratorio para analizar los materiales que entraban, porque todo lo que venía de afuera, los materiales se analizaban. Yo te digo, estampado, se hacía la llanta, ahí donde es estampado también se hacía la llanta. Esa es una máquina impresionante, hermosa para ver, porque entraba el rollo de fleje, los rodillos le iban dando la forma, iba avanzando, se hacía todo el rulo, ¿no? Cortaba, se soldaba a tope, después se estampaban los agujeros, los tetones. Impresionante. Era locura. Una hermosura. ¿Sí? ¿Todas las máquinas eran italianas? Sí, las máquinas sí. Después estaba, ya te digo, pintura. Estaba galvanoplastía, que todos los caños de escape, por ejemplo, se le hacía un proceso de cobreado, niquelado y cromado. Era muy bueno la calidad de lo que se hacía. Del cromo de Gilera, era muy bueno. Se llegó a trabajar para Citroën también. Me agarró la picación. Tráeme un vaso de agua a mí también. Galvanoplastía. Había matricería, una parte donde se hacían todas las matrices. También teníamos la línea de montaje seguro. Después estaba toda la parte del taller. Mecanizado estaba dividida por secciones. Una parte era toda agujereadoras, una parte era todo tornos automáticos chicos, tornos automáticos grandes. Por ejemplo, ¿no? Te digo, por ejemplo, se fundía el cárter de la moto, se fundía los cilindros, la tapa de cilindro. Todo eso se traía y ahí entraba mecanizado. Sí. Y ahí se empezaba a hacer cada una de las partes. Mientras tanto, había otra parte de mecanizado que fabricaba engranajes de caja, todos los engranajes, árbol de leva, todo eso. Sí. Estaban los Boehringer, por ejemplo, se hacían todos los engranajes de caja. Entraba la barra, se torneaba,
Después eso iba a otra sección que era donde se hacía todo el dentado. Después iba a tratamiento térmico. Claro, la dureza. Pero todo dentro de fábrica. Eso. Y tornos automáticos chicos donde se hacían las tuercas, los tornillos. O sea que era una fábrica muy, muy completa, muy integral. Muy integral, tal cual vos decís, serio. Y después, los controles de calidad, cada vez que hacían una tanda de determinada cantidad de piezas, sacarían y verían si estaba viendo bien, las medidas, todo. Había un equipo de control de calidad. O sea, en cada sección había 1 o 2 personas que eran el control de calidad por cada sección. Iban controlando todas las piezas que se hacían. La medición con calibre fijo. Después, había un sector que algunas cosas, o sea, el descarte a veces era por pavada. Entonces iba a un sector que era control final. Y algunas cosas se podían recuperar, otras no. Pero en sí el control era estricto. Muy, muy bien montado. Había un jefe de control de calidad y después supervisores y obreros que se dedicaban exclusivamente a control de calidad. ¿Vendían visitas de Italia, Elio, a hacer controles de cómo se estaba produciendo? Si venían, cada cuánto venían. Contanos eso. ¿Cómo era la supervisión de cómo se estaba trabajando en la fábrica desde Italia? No era mucho. Acá había un jefe de taller, digamos, que manejaba, venido de Italia, o sea, una persona capacitada allá y sabía cómo se tenía que trabajar. Supervisores de secciones que habían venido de Italia. Pero visitas de Italia no, muy poco. Cuando que yo haya visto le decíamos ingeniero, no sé si es Turati, que vino con Giuseppe Gilera cuando se hizo la B300. O sea, en esas ocasiones sí teníamos asesoramiento, control de Italia. Porque venía un nuevo modelo. Un nuevo modelo. Tal cual. Cada vez que, o sea, estuvieron muy presentes los italianos, decime si me equivoco, cada vez que de la 150 se pasó a la Jubileo y a las 200 y después cuando se hizo la 300, ahí es como que caían todos los tanos. Ahí sí. Sí, había buen asesoramiento y control, ¿no? O sea, para resumir, Gilera era una fábrica escuela. Sí. Mucha gente salió con oficio de ahí. Salía con oficio y era bien vista. Por eso te decía que se lo llevaba Mercedes-Benz a muchos operarios de Gilera, gente que se especializó, y mucha gente que trabajó en Gilera fueron a Mercedes-Benz, seguro. ¿Había algún modelo en particular? Esto ya vamos a pasar más a lo personal. ¿Algún modelo de Gilera que te gustara más que todo de los que fabricaban en esos tiempos? Y puede ser la 175, la Jubileo 175 original, esa roja. Sí, naranjita roja, sí. ¿Esa te gustó mucho cuando la viste? Esa fue una de las que más me gustó, y la Gran Turismo 200. Esa era el tope de gama. Son los dos. Después se hicieron varios modelos más, o sea, pero no por eso digo que no hayan sido lindos. ¿A vos te gustaban más? Es para nombrar dos modelos, claro. ¿Cómo era? ¿Ustedes podían comprar motos? ¿Tenían facilidades, descuento, cuotas? ¿Qué hacía Gilera con respecto a venderle unidades a ustedes? ¿Cómo era eso? No, sí, se podía. Se podía, inclusive a muy buen precio. Había gente que... Pero no podías comprar la cantidad de moto que vos querías. Te vendían una moto, no me acuerdo cuánto, cada 2 años. Cada 2 años vos podías sacar una moto. Y sí, era mucha diferencia con lo que se podía comprar. Cuotas no había, era efectivo. ¿No te acordás eso? O sea, no importa, es un detalle. Como yo nunca compré... Claro. Nunca compré, eso te iba a decir. ¿Nunca compraste ninguna? No. ¿Nunca te tentaste? Compré cuando
se hizo cargo Caruso y trajeron moto Suzuki. Ahí compré una Suzuki. Recién. La única no sos tonto para comprar. No, yo usaba moto. Mi papá, yo aprendí a andar en una moto, una 150, porque vivíamos en Quilmes todavía. Me acuerdo que no llegaba al piso con los pies, entonces mi papá se sentaba atrás y yo manejaba la moto. Cuando paraba tenía que poner los pies en el piso. Y esa era una 150, que si querés te cuento una anécdota. Contame, por favor. Estamos para eso. Y un día íbamos a Magdalena, me parece, a la costa. Y claro, yo me fui en una camioneta y mi papá tenía que ir salía después con la moto, ¿no? Y yo había estado jodiendo con la moto y me quedé con la llave de la moto en el bolsillo, ¿no? Hay que las ganas de matarte, tu papá. Bueno, llegamos allá y al rato cayó mi padre y me dice: ¿vos tenés la llave de la moto? Sí. Pero la anécdota es cómo arrancó la moto, porque la llave en aquel entonces la reemplazabas con un clavo. Sí. Ponías un clavo, arrancaba la moto y la usabas normalmente. Lo único que no tenía para prender las luces. Menos mal que fue de día. Sí. Bueno, motociclistas, ¿qué les pareció esta primera parte del testimonio de Herio Pichín? Un testimonio único, gente, es hermoso escucharlo, es hermoso entrar en ese mundo de la fábrica, esos tantos años que estuvo ahí metido. Esta es la primera parte, próximamente viene la segunda. Espero les haya gustado y quédense en que al final es emocionante y hay detalles de Giuseppe Gilera y un montón de cosas increíbles que Herio nos contó, la etapa de competición, las Gileras 4, se vienen cosas muy muy jugosas y muy muy lindas. Y bueno, mi nombre es Pablo Santana, miembro del Gilera Motoclub. Acá estoy con 3 de mis nenas, la Orange, la Exótica 215 y mi compañera de viaje indestructible Sally. Les dejo un saludo, un enorme abrazo de cumbre y nos estamos viendo en la próxima entrega. Un beso a todos.